Okay, so this is just an introductory for meditation. Este es solamente una introducción para la meditación. Okay, tomorrow we'll do more details. Mañana entraremos a más detalle. Okay. So as you have some papers which describe meditation. Tienen unos papeles que describen sobre la meditación. So please review those and just sort of give you some clarity. Revísenlos para que vayan obteniendo claridad. You know, I mean, for example, we all know it's very important that we're good to brush our teeth. Por ejemplo, todos sabemos que es bueno e importante cepillarnos los dientes. You know, I mean, we have lots of knowledge about it and things, so it means that we make that decision very consciously. Entonces, necesitamos saber cuáles son las cosas que son buenas y tomar las decisiones para ello de manera consciente. Okay, so the meditation is, instead of dental hygiene, you could call it mental hygiene. La cepillarse los dientes es una higiene dental y podremos decir que la meditación es una higiene mental. Okay, and there's many benefits that are enumerated by psychology. Y la meditación tiene muchos beneficios que nos son enumeradas en la psicología, por ejemplo. Okay, so anyway, if it's easy to research it to see, oh, this will be very good for me. Y es fácil hacer una investigación y darte cuenta y decir, ay, esto sería bueno para mí. Okay, so just again, we'll do more details, but in simple terms. Vamos a ir viendo más detalles, pero empezando en términos sencillos. Okay, so you want your mind to be able to attend or be focused with just one subject. Quieres que tu mente pueda mantenerse enfocada con solo un elemento. Okay, and your breathing is perfect. Y tu respiración es algo perfecto. Because when you have natural breathing, your body and your mind will both calm down. Porque cuando estás con tu respiración natural, tu cuerpo y tu mente van a empezar a calmarse. So if my left hand was my natural breathing, Entonces, si mi mano izquierda fuera mi respiración natural and my attention was my right hand, y mi atención es mi mano derecha, basically being able to hold your attention there, that's the essence of mindfulness. el poder sostener tu atención ahí, esa es la esencia de mindfulness. You know, and then the benefits are your memory will improve. Los beneficios de ello es que tu capacidad de memoria mejorará, Your clarity of your life, your activities. la claridad de tu vida, de tus actividades. I mean, I won't enumerate them, they're all in the papers that you have. No las voy a nombrar todas, están en los documentos que tienen. But the point being is that holding, if you, and say, the example of using my arms Y el punto es que el ejemplo que les doy utilizando mis brazos is what you need to remember when you're thinking, oh, what am I doing? Well, I'm just holding my attention to my natural breathing. es lo que necesitas recordar. ¿Qué estás haciendo? Mantener tu atención a tu respiración natural. Okay, so, but to accomplish that, there's some things we can do. Para lograr esto, hay algunas cosas que podemos hacer. So when you meditate, one is your body fairly erect, not uncomfortably, but erect. Primero, tu postura, cuando meditas, que tu cuerpo esté erguido, no firme, no duro, sino bastante erguido. Okay, now why? ¿Por qué? Well, it has to do with your lungs. Bueno, tiene que ver con tus pulmones. Okay, so, and well, what are your lungs for? ¿Y para qué son tus pulmones? Oxygen. Oxígeno. And if you have a good, let's say, intake of oxygen, you're going to be more awake and clear. Si tienes una buena inhalación, absorción de oxígeno, vas a estar más despierto y con mayor claridad. So if I sit like this, Entonces, pero si yo me siento así encorvado, I've just made my lungs maybe at only 80% proficiency. estoy haciendo que mis pulmones obtengan solamente, digamos, el 80% de su capacidad. Okay, so that means I'm only getting 80% of the oxygen.
¿Eso significa que solamente estoy obteniendo el 80% del oxígeno? No, and so it's no different than if you had your car and you made the gas line smaller. The car's not going to run so well. De la misma manera que si tienes tu coche y le pones menos o diluyes la gasolina, no va a funcionar muy bien. Okay, so sitting upright just so that your lungs can function well, good, that's one point. Entonces, sentarte erguido te ayuda a que tus pulmones tengan un funcionamiento completo. Eso es importante, es un buen punto. The second thing is that your lungs actually have no capacity on their own. La otra cosa es que tus pulmones en sí no tienen ninguna capacidad por sí mismos, solos. They rely on the ribs and the diaphragm. Se apoyan en las costillas y en el diafragma. So again, if those can't move easily, for example, sitting like that, Y si esos no se pueden mover fácilmente porque estás encorvado, okay, diaphragm can't move, and so this means again, you're not getting full oxygen. y entonces tu diafragma no se puede mover bien. Lo ves lo mismo, no estás oxigenándote suficiente. I mean, think of it like you step outside from a stuffy room, a room that's not very fresh. Piénsalo cuando sales de una habitación que está como muy encerrada. Okay, and then suddenly you get fresh air, you wake up a bit. It's just oxygen. Y de repente te da un poco de aire fresco y eso te ayuda a despertar. Pues así funciona el oxígeno. Okay, anyway, so that sitting upright allows your diaphragm to move naturally and everything to work well. Y entonces sentarte bien erguido permite que tu diafragma funcione de manera natural y que todo funcione bien. Okay, now again, there's 7 points in meditation posture, but right now we'll just look at the basic. Hay 7 puntos para la postura de meditación, pero ahorita vamos a ver solamente esto, que es lo más básico. So again, whether you're seated in a chair, whether you're seated cross-legged, doesn't matter, as long as your spine and such is erect. Si estás sentado en una silla o en el piso, no importa realmente. Lo importante en esto es que tu espalda esté erguida. Okay. So then your head is tilted a little forward. Y tu cabeza está un poquitito hacia adelante. Because it weighs about, I think, 10 kilos or so, maybe more, I don't know. Porque pesa como 10 kilos, no sé cuánto, pero algo así. And so you want to balance it so that it's not going to bother you. Entonces lo que quieres es balancearla para que no te pese. Okay. The hands again can be on your lap or they can be on your knees, whatever is more comfortable. Y tus manos pueden estar sobre tu regazo o sobre tus rodillas, lo que sea más cómodo. Okay, and again, I'll do details about that tomorrow. Hablaré con más detalle de estas cosas mañana. Okay, then breathing again through your nose, unless you have some trouble, then nose and mouth is fine. La respiración por la nariz, a menos que tengas dificultad por la nariz, entonces nariz y boca, ¿está bien? Okay, and now when the place to focus is not your nose, it's easier to focus on the movement of your chest. Y el lugar donde enfocarte no es la nariz, es más fácil enfocarte en los movimientos del pecho. So again, I mean, like my left hand moving together. De la misma forma como les estoy mostrando, mi mano izquierda y derecha moviéndose al unísono. Okay, your attention is on the movement of your chest. De esta forma, tu atención está en el movimiento de tu pecho. Okay. Now, so when you're doing that, Cuando estás haciendo esto, there's actually some research, scientific research. Hay investigaciones científicas. That you'll do that for about 15 seconds. Es que vas a estar logrando esto unos 15 segundos. And then start thinking about something. Y luego vas a estar pensando en otra cosa. So it's very important not to have expectations. Entonces es muy importante no tener expectativas. Now that doesn't mean that you should just say, my mind's going to be wandering all the time. No. Y eso no es como decir, bueno, voy a dejar que mi mente divague por todos lados. No. But as you develop your mindful attention, sino que conforme vas desarrollando tu atención presente, you will arrive at 20, 30, 40 seconds, a minute, 2 minutes, even 4 or 5 minutes is possible. Puedes ir logrando tener 40 segundos, 45 segundos, 1 minuto, quizás 5 minutos, es posible.
Okay, and that comes, for example, on the second and third day of our meditation, you'll actually find maybe you can hold your attention for 5-10 minutes. It's possible. Y quizá por el tercer día de práctica de meditación te des cuenta que estés siendo capaz de sostener tu atención por 5 o 10 minutos. Esto es posible. Okay, so let's return to the example, natural breathing of the movement of my chest. Entonces regresemos al ejemplo, la respiración natural en el movimiento de mi pecho. Okay, so, then you start thinking about work or how you got here or something. Y luego empiezas a pensar en el trabajo o en cómo llegaste aquí, lo que sea. So it's like this hand goes off running over here to, I don't know, Mazatlan. Entonces como que esta mano ya se fue por allá a pasear con quién sabe qué. Now, luckily, it doesn't mean you stop breathing and die. Afortunadamente eso no significa que dejas de respirar y te mueres. No, okay, but whenever you realize you're distracted, No, sino que simplemente cuando te das cuenta que ya te has distraído, just return to your breathing with no judgment. simplemente regresa a tu respiración sin hacer ningún juicio. Don't think, I'm a bad meditator. What's the point? No pienses, soy tan mal meditador. No, ¿cuál es el objeto de eso? In fact, the very first step in the more professional version of how to meditate Y el primer paso, de hecho, en la versión más profesional sobre cómo meditar, you realize how distracted your mind is. es darse cuenta de qué tan distraído estás todo el tiempo. You're starting to meditate. That's the first step. Oh, wow, my mind's crazy. Ese es estás empezando a meditar y ese es el primer paso, decir, wow, mi mente está re loca. Okay, now the most simple version of returning to your attention La forma más sencilla para ayudarte a regresar a tu atención is to say, now's my time to meditate. es simplemente decirte, ok, ahorita es momento de meditar. Okay, that's all. It's no judgment. It's just okay. I'll think about that later. Now's my time to meditate. No hay ningún juicio en eso, es decir, ok, no, voy a pensar en eso después, ahorita voy a meditar. Okay, now there's more techniques and things they'll come over the next days. Y va a haber más técnicas y detalles que saldrán a lo largo de los siguientes días. But that technique was taught to me by a Tibetan Lama, and it's very practical. Pero esta técnica me la enseñó un lama tibetano y es muy práctico. Okay, so we have a reasonable body posture, we're comfortable. Entonces, tenemos una postura adecuada en nuestro cuerpo, el cuerpo está cómodo. Okay, we moved our attention to our natural breathing movement of the chest. Llevamos nuestra atención a nuestra respiración natural, al movimiento en el pecho. Okay, when we recognize that we're distracted. Y cuando nos reconocemos, damos cuenta que nos hemos distraído. Oh yeah, now's my time to meditate. Y dices, de veras, es mi tiempo de meditar. Okay, now in other days I'll talk about when we feel sleepy. En otros días voy a hablar de cuando nos sentimos con sueño. Now, this class is at 8 till 9 o'clock, so yeah, you might be tired for today. Esta clase es de 8 a 9, sí, entiendo que ya estarás cansado del día. Okay, so that's okay. I mean, it's not maybe that you're going to be your best meditation. Y está bien, que eso significa que quizá esta no sea tu mejor meditación. But we're going to start to train ourselves. Pero vamos a empezar a entrenarnos a nosotros mismos. Okay, and actually the definition of meditation Y de hecho, la definición de meditación is familiarity. Es familiarizarse. Okay, and so being familiar with the movement of your breath, your attention on that's what you're developing. Y el familiarizarte con el movimiento de tu pecho, con tu respiración, a eso es en lo que te quieres enfocar. And if you've studied any of the neuroscience, things that they're doing nowadays. Y si has estudiado algo de la neurociencia, las cosas que he estado estudiando últimamente, one of the most important things with having a really quite sharp and brilliant mind. Una de las cosas más importantes de cuando logras tener una mente bien aguda, bien precisa, Is mindfulness. Es el mindfulness. Okay, so again, if you're seated cross-legged or a chair, it doesn't matter. Nuevamente, si estás sentado en el piso con las piernas cruzadas o en una silla, no importa.
Okay, if you, again, there's no rigid rules. If you need to move, okay, but try not to, try to be comfortable. Y no hay reglas fijas. Si necesitas moverte, está bien, hazlo, pero trata de que no haya movimiento, de estar cómodo desde un principio. And that's why I'm very happy to have you all sitting against the wall, because that's good. Y por eso es que me gusta que todos estén sentados con el respaldo en la pared para que estén con esa comodidad. But if it's cold, of course, put a cushion there or something or whatever. Pero si lo sientes frío, la espalda, por favor pon un cojín o algo atrás. Now, if you need to go to the bathroom, it's okay. You can do that. I give you my permission. Si necesitas ir al baño, está bien, levántate, tienes mi permiso. Okay. Now, there are mosquitoes, so one is put on repellent. Y bueno, hay mosquitos, lo primero es que pues, ponte repelente. But you also, if you have a shawl or something, you can put it around, or you can put it over your head if you wish. Pero también si traes un chal o algo así, te lo puedes poner o ponértelo incluso sobre tu cabeza. So, and then tomorrow morning, when we meditate at 6:30, it will be quite cool. So you might want to bring a blanket or a shawl or something so you don't get cold. Y mañana en la mañana, que empezamos a las 6:30, va a estar fresco. Entonces, si quieres, tráete un chal o una cobijita para que no te dé frío. Now, those are the basics of posture and attention. Estos son los puntos básicos con respecto a la postura y con respecto a tu atención. Now, one thing that's really important, Pero una cosa que es muy importante motivation. es tu motivación. That's the creator of who you are. Porque esta es la creadora de quién eres. Every morning, if you have clear motivation for the meaning of your life, Si cada mañana tienes una meditación clara sobre cuál es el significado de tu vida, then slowly over periods of weeks and months and even years, then that's what you become. It's your creator. porque entonces poco a poco, a lo largo de semanas, de meses y de años, eso es en lo que te irás convirtiendo. Este es el creador. So whatever your current situation is, whether it's good or bad, Entonces, cualquier situación en la que te encuentres ahora, ya sea buena o mala, okay, your motivation can slowly change that. tu motivación poco a poco puede ir cambiando eso. Okay, and again, this point is going to be very interesting as we move into the middle part of the retreat. Y este punto va a ser muy interesante conforme vayamos avanzando a la parte media del retiro. You'd be amazed how the type of motivation you have can completely change your whole chemistry. Vas a estar sorprendido con respecto al tipo de motivación que tienes, cómo puede cambiarte, cómo puede cambiar incluso tu química. Okay, so have a good motivation. Entonces, generen una buena motivación. I mean, simple terms. En términos sencillos, I'd like to have a better life quiero poder tener una mejor vida or a more enlightened life. o una vida más iluminada. Okay, well, that's why I'm attending a 10-day retreat. Es por esta razón por la que estoy en un retiro de 10 días. And within that, you can include, Y dentro de eso, quizá puedes incluir, I'd like to offer a better relationship to the people in my life. quiero poder ofrecer una relación más amigable con la gente en mi vida. So having a good heart. Poder tener un buen corazón. I'd like to have a more enlightened life. Entonces quiero una vida más iluminada. I'd like to offer a more enlightened relationship to others. Quiero poder ofrecer una relación más iluminada a otros. And that's why I'm attending the retreat. That's why I'm going to meditate this time. Por eso estoy en el retiro, por eso voy a meditar en esta ocasión. Okay, so you have a comfortable posture. Entonces, tienen una postura cómoda. Take one big breath before we start. Toma una respiración profunda antes de empezar. And when you release it a little bit forcefully. Y cuando la sueltes, déjala ir con un poquito de fuerza. Because that way often we can drop some tension within our body. Porque con eso puedes dejar ir algo de tensión que esté alojada en tu cuerpo. So body comfortable. Entonces tu cuerpo está cómodo. One big breath. Una gran respiración profunda. And as you feel more at peace or settled physically, Y conforme te vas sintiendo más en paz, más asentado físicamente, and that might include moving your shoulders a little bit or your head a little bit just to settle.
Y puedes incluir mover tu cabeza, tus hombros un poquito más para que te asientes mejor. And then shift your attention to the movement of your chest. Y luego llevas tu atención al movimiento de tu pecho. As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, you may become aware of some pain or discomfort in your body. puede ser que te des cuenta de algún dolor, alguna incomodidad en tu cuerpo, Which means you are becoming more mindful of your body. lo que significa que estás haciéndote más mindful de tu cuerpo. But that's not the object of our meditation, but now you are getting more in touch with yourself. Ese no es el objeto de tu meditación, pero estás entrando a estar más en contacto contigo. So relax a little bit more if you need to. Entonces relájate un poquito más si eso necesitas. And then return your attention to the natural breathing and the movement of your chest. Y luego regresa tu atención a tu respiración natural, el movimiento en tu pecho. And if you have distracting thoughts, just remember this is my time for meditation.
Y si tienes pensamientos que te distraen, recuerda, ok, este es mi momento de meditación.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, if you could have your mind a little more sensitive or subtle, si puedes tener tu mente más sensible, más sutil, then you shift off of the process inhalation, exhalation, cambias de este proceso de inhalación y exhalación. and maybe you'll discover that there's a constant sensation within your body. Quizá puedas descubrir que hay una sensación constante dentro de tu cuerpo. It does require more sensitivity and mindfulness, awareness, Sí, se requiere un poquito más de sensibilidad, más darse cuenta, más mindfulness. but if you can, hold your attention to this sensation, irrespective of inhalation, exhalation. Pero si puedes, mantén tu atención en la sensación independiente de la inhalación y exhalación.
Bringing your awareness back to your breathing. Trae tu atención de regreso a tu respiración. Bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a un término positivo. For my effort coming here to the retreat, Que por mi esfuerzo de estar aquí en este retiro, to attend this session, el asistir a esta sesión, all the effort that I required, todo el esfuerzo que tuve que poner, I dedicate it to a more enlightened life, lo dedico a una vida más iluminada and I offer it to the benefit of all. y lo ofrezco al beneficio de todos. And you can conclude your meditation. Y con esto termina su meditación. So we're in a process of which we will develop mindfulness over the next few days. Estamos en un proceso en el que iremos desarrollando el mindfulness en algunos días. And I will give you more fine details to help you. Y voy a ir dándoles detalles cada vez más sutiles que les ayuden. But what we're going to accomplish Pero lo que vamos a lograr is like, I mean, if you go and you're doing exercise, you build up your, whatever, some muscles in your body. es que si vas a hacer ejercicio, estás ejercitándote y vas a fortalecer algún músculo de tu cuerpo. You know, so that requires some discipline. Y eso pues requiere alguna disciplina. But when you've accomplished it, Pero cuando la logras, then you can say you can glide or just flow with the fact that you have that ability now. puedes, digamos, volar sabiendo que has logrado esta habilidad. So the next few days, we need to discipline a little bit because we want to build up our capacity to be peaceful, mindful. Entonces, los siguientes días queremos disciplinarnos un poquito más para poder aumentar nuestra capacidad de estar presentes, de ser mindfulness. Okay, then we can start to do something. Y entonces con eso podemos empezar a hacer algo. So the analogy I gave you in the last class, La analogía que les daba yo la clase pasada, you know, normally we're on the surface of the water, we're pushed by the wind and the waves so easily. normalmente estamos en la superficie, con la superficie del agua, siendo empujados muy fácilmente por las olas y por el viento. You know, just maybe a noise of a truck on the road, and then you're thinking, oh, you know, why that truck? You know, I came to a retreat. Just such a small thing. Quizá escuchas el ruido de un camión allá en la carretera y dices, ay, ese ruido del motor, porque del camión, ¿por qué tan fuerte? But so what we want is to pull ourselves down deeper into the water, the clarity, Pero lo que quieres es llevarte a un lugar más profundo dentro del agua, a ese lugar de claridad. and to think of it like, you know, it's the Caribbean or whatever around Cozumel. The water's warm, so it's comfortable. It's nice to be down that level. Y quieres pensar como estar como ahí en ese lugar cerca de Cozumel, donde el agua es transparente pero es cálida, es muy cómodo estar ahí. Okay, so now you don't have so much agitation. You can look up and you can see the agitation, but you're down inside, more calm, more cool, more relaxed. Y ahí puedes ver la agitación en la superficie, pero tú ya no estás tan agitado, tú te sientes más calmado, más relajado. Okay, and so that's give you an analogy of what we're trying to accomplish. Entonces esto es para darles una analogía de qué es lo que queremos lograr. So once many years ago, En alguna ocasión, hace muchos años, I went to New Zealand to visit one of my Buddhist teachers. fui a Nueva Zelanda a visitar a uno de mis maestros. Okay, and then on the return trip, because it was we didn't stay so long, we stopped in Fiji. Y en nuestro viaje de regreso no nos quedamos tanto, nos detuvimos en Fiji. Should have been turned off. Sorry. Turn it on. I'll make sure it's turned off next time, sorry. Actually, we'll be using my cell phone for a 5-minute timer later. Bueno, voy a estar usando mi teléfono para un recordatorio de 5 minutos. Anyway, I'm so sorry.
Mellow joke, mellow joke. Okay, anyway, so, I'm in Fiji, Entonces estoy en Fiji and the water is so clear and so warm between the little islands, you can go snorkel, it's just snorkeling, yeah. y el agua estaba tan bonita, tan clara y cálida, entre las islas que fuimos para snorkelear. So not with all the equipment, just with the mask and the snorkel, yeah. No, no con todo el equipo, ¿no? Nada más con las gogles de snorkel. So I was down in the coral, like sitting there, and all these little beautiful fish were swimming by. Y estaba yo ahí viendo el coral, ¿no? Con todos estos pececitos ahí, nadando por ahí. Anyway, so one of them came up close to me, Y uno de ellos se vino bien cerquita de mí. and then suddenly it bit hold of my nipple and went, Y en una de ellas se agarró mi pezón y se lo quería comer. that was very painful. Muy, muy doloroso. Anyway, so I'm just sharing a silly story. Comparto esta historia, But after that, I always wore a t-shirt when I went snorkeling. Después de eso siempre me puse una camiseta. Anyway, so and when we get down in the sort of the warmer, calmer waters of our own mind, maybe a tiburon of delusion, a shark of delusion might come along and try to bite us. Y quizá en algún momento cuando estés ahí muy a gusto, abajo, más tranquilo en las aguas de tu mente, de repente un engaño, un tiburón de tus propios engaños venga y te muerda. Okay. Anyway, so it's our mind can be quite graphic. Nuestra mente puede ser muy gráfica. I mean, we do have a lot of images that we respond to. Tenemos una gran cantidad de imágenes que nos hacen responder. Anyway, so we're in the very first evening of our meditation. Entonces estamos en la primerita sesión de nuestra meditación. We are working to establish a more deeper, peaceful mind. Estamos trabajando para establecer una mente más profunda y más tranquila. Okay, so in the next few days we'll be focused on that with some extra teachings to help us. Y los siguientes días nos vamos a estar enfocando en esto, con algunas enseñanzas extras que nos van a ayudar. Okay, so this evening I'm going to, that's enough for tonight because we all were busy today to get here. We're all most likely tired, so there's no point to meditate when we're too tired. Bueno, por esta noche hasta aquí lo voy a dejar, porque sé que venimos de haber estado muy ocupados en el día, de llegar aquí.